Todo comenzó con una crisis, pero no una cualquiera. Hablamos del colapso financiero de 2008, el momento exacto en el que el mundo supo que algo estaba profundamente roto en el sistema económico global. Los bancos más poderosos se desplomaron como fichas de dominó. Lehman Brothers desaparecía de la noche a la mañana. El mercado inmobiliario estadounidense, que parecía indestructible, colapsaba, arrastrando a millones de personas al desempleo, la quiebra y la desesperación. Y mientras todo esto ocurría, los gobiernos hacían lo impensable, imprimían dinero sin control para rescatar a los mismos bancos que habían causado este propio desastre. ¿Justicia financiera? No. Fue el mayor caso de socialismo para ricos de la historia moderna. En medio de ese caos, una figura misteriosa comenzó a moverse en la sombra de Internet, bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. Publicaba un white paper de apenas 9 páginas que proponía una solución radical, un sistema monetario descentralizado, sin bancos, sin intermediarios, sin permiso. El documento se titulaba Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Pero lo que realmente contenía era dinamita intelectual, un arma contra el sistema financiero corrupto. Bitcoin no nació como una moda tecnológica, nació como un grito de rebelión, como una respuesta directa a una élite que jugaba con el dinero de todos. Y mientras los medios hablaban solo de rescates y recesión, en la oscuridad de la red algo se estaba gestando, algo que lo cambiaría todo para siempre. Esta es la historia que nadie te cuenta de Bitcoin. En el corazón del misterio de Bitcoin hay un nombre que resuena con un eco en los pasillos de la historia digital: Satoshi Nakamoto. ¿Pero quién es? ¿Un genio solitario? ¿Un grupo de frikis? ¿Una agencia de inteligencia? La verdad es que nadie lo sabe, y eso lo hace aún más fascinante. En octubre de 2008, Satoshi publicaba por primera vez su white paper en una lista de correos de criptografía. Hablaba claro, técnico, con precisión matemática, pero no hay fotos, no hay voz, no hay rostro. Cada mensaje que dejaba parecía medido, controlado, como si fuera consciente de que todo lo que decía sería analizado por generaciones y generaciones. Algunos piensan que era británico por su uso del inglés británico, otros dicen que era japonés por el seudónimo, otros incluso sugieren que es Hal Finney, uno de los primeros en probar Bitcoin, pero nada se ha podido confirmar. Y claro, las teorías de la conspiración no tardan en explotar. ¿Y si Satoshi era una creación de la NSA o un colectivo con agenda política? ¿Qué clase de persona desaparece tras lanzar la tecnología más disruptiva de la historia de Internet? En 2011, Satoshi se fue. Así, sin más. Último mensaje. He pasado a otras cosas. Desde entonces, ni una palabra, ni un Bitcoin movido de su wallet original, que hoy contiene más de 1 millón de Bitcoins. Inalterado, intocable. Quizás nunca sepamos quién fue realmente Satoshi Nakamoto, pero su anonimato es parte del mensaje, porque Bitcoin no necesita un líder, necesita que nadie lo controle, ni siquiera su creador. Todo gran cambio comienza con un acto simbólico, y en el caso de Bitcoin, ese acto fue un bloque, no uno cualquiera, el primero de todos, el bloque Génesis. Y lo que Satoshi Nakamoto escribió allí no fue un código técnico, fue una declaración de principios. El 3 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto mina el primer bloque de la cadena de Bitcoin. Ese bloque, hoy conocido como el bloque Génesis o el bloque cero, es el punto de partida a toda la red de Bitcoin. Pero hay algo muy peculiar en él. A diferencia de todos los bloques posteriores, el bloque Génesis no tiene una referencia al bloque anterior, porque simplemente no existe uno. Es único, es especial, es el principio absoluto, y en su interior escondió entre las líneas de datos un mensaje. En el campo de texto extra del bloque, conocido como Coinbase, que tiene el mismo nombre que el exchange, Satoshi escribió lo siguiente: The Times, 03 enero de 2009, Challenger of Brick of Second Bailout for Banks, es decir, el canciller al borde del segundo rescate de los bancos. A simple vista parece un simple marcador de fecha, una forma de probar que ese bloque fue minado ese mismo día. Pero no lo es. Es una crítica directa, un mensaje ideológico, un grito de guerra cifrado en código. En 2008, los bancos habían causado una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión. Como hemos dicho, vendieron hipotecas basura, crearon productos financieros tóxicos y lo hicieron con total impunidad. Cuando todo colapsó, los gobiernos no les castigaron a los responsables, los rescataron, con dinero público, con el dinero de todos. El mensaje de Satoshi no fue solo una marca del tiempo, fue un manifiesto silencioso contra el sistema bancario centralizado, y su conclusión con los gobiernos fue decir: Bitcoin nace como respuesta, no estamos aquí para adaptarnos, estamos aquí para reemplazar lo que está roto. El bloque primero, la recompensa de Satoshi por minarlo fue 50 Bitcoins que no pueden gastarse.
no por una decisión suya, sino por una característica técnica intencionada. El bloque no tiene una entrada de transacción previa, por lo que es el primero, por lo que esos bitcoins nunca podrán ser movidos. Es casi como si Satoshi hubiera querido dejar un símbolo eterno en la red, un trozo de oro digital enterrado para siempre, una cápsula del tiempo. Puede que el mensaje del bloque Génesis haya pasado desapercibido para muchos en su momento, pero hoy, más de una década después, retumba con más fuerza que nunca, porque no fue solo un mensaje escondido en el código, fue una advertencia, un propósito, un recordatorio eterno de por qué Bitcoin existe y por qué lo necesitamos más que nunca. Pero no todo fue idealismo y camaradería. Durante años, Bitcoin fue ignorado, ridiculizado y despreciado. En foros más convencionales lo llamaban una moneda de juguete. Los economistas más destacados lo descartaban como una curiosidad sin futuro. Los medios de comunicación lo consideraban parte del folclore geek o del folclore friki. Mientras tanto, los primeros usuarios minaban desde sus ordenadores. Cualquiera podría obtener cientos o miles de Bitcoin con apenas dejar el ordenador encendido unas horas. Lo hacían por principios, por rebeldía, por convicción de que el sistema tradicional debía caer. Los primeros nodos se expandieron de forma orgánica, sin permisos, sin líderes. Cada persona que corría el software se convertía en una parte del sistema. Era el nacimiento de una red global sin autoridad central, sin fronteras, sin censura. En Irán y Venezuela, como forma de escapar de la inflación. En Chile, como vía de protección patrimonial. En Estados Unidos, como una alternativa a la banca tradicional. El experimento se convertía poco a poco en lo que quiere ser, en una revolución silenciosa, en un refugio para el pueblo. Bitcoin no necesita armas, solo necesita que creamos en ella. Y es así, desde el anonimato y la marginalidad nació un movimiento global, una economía paralela, un lenguaje común entre personas que nunca se han visto, una red de confianza basada en la desconfianza hacia el poder. Los primeros creyentes no eran ni ricos, ni famosos, ni poderosos, pero entendieron algo que el resto del mundo tardaría años en ver, que el dinero no tiene por qué depender de gobiernos o bancos, que la libertad financiera se puede programar y que una red descentralizada podía cambiarlo todo. Ellos fueron los primeros y hoy somos millonarios. Cuando Bitcoin nació en 2009 no hubo ningún titular, no hubo ninguna portada, no hubo entrevistas ni debates televisivos, ningún economista famoso escribió columnas sobre él, ningún político lo mencionó, ninguna universidad lo enseñaba. Era como si no existiera, pero estaba ahí, creciendo en la sombra, y uno no podía evitar preguntarse ¿por qué nadie hablaba de él? Durante los primeros años, como ya sabéis, mientras Bitcoin iba ganando tracción entre tecnólogos libertarios y cyberpunks, frikis, los grandes medios guardaban un silencio absoluto. No era solo indiferencia, era omisión. Mientras día a día se hablaba de rescates financieros, de deuda pública, de desempleo masivo y recuperación económica, nadie mencionaba que una alternativa financiera global estaba en marcha. Bitcoin no es una innovación tecnológica, es una crítica viviente al sistema financiero. Y eso es incómodo porque implica aceptar que los bancos centrales no controlan el dinero de forma justa ni forma transparente. La inflación no es natural, sino una consecuencia de decisiones políticas. El sistema actual beneficia a unos pocos a costa de muchos. No podían, no debía y no les convenía. Cuando lo mencionaban, lo atacaban. Bitcoin es para criminales, una burbuja peor que los tulipanes, no tiene valor intrínseco, solo lo usa el mercado negro. Ignorar sus fundamentos tecnológicos, ignorar su política monetaria transparente, ignorar su adopción en países con crisis reales, era desinformación sistemática. La amenaza de un dinero que no puede controlarse. Los gobiernos y medios están acostumbrados a una economía centralizada. Los bancos emiten, los gobiernos legislan, los medios narran. Pero Bitcoin no obedece órdenes, no se puede censurar, no se puede revertir, no se puede imprimir más. Esa es su fuerza y también la razón por la cual los medios institucionales no sabían cómo abordarlo. Decir la verdad sobre Bitcoin implica una alternativa que les hace irrelevantes como intermediarios del discurso económico. Y lo dicho, países como El Salvador, en Nigeria, en Venezuela, se empezó a usar. Y puede que sea una conspiración organizada o un silencio sistémico. Hubo una reunión secreta, un acuerdo para no hablar de Bitcoin. Yo creo sinceramente que no. Lo que hubo fue algo más sutil y más poderoso. Una resistencia cultural al cambio, una defensa del status quo, una ceguera ideológica compartida. Porque reconocer a Bitcoin no es solo hablar de tecnología, es aceptar que el sistema actual ha fallado y que el futuro del dinero podría no necesitar ni bancos ni gobiernos. Así que, durante años Bitcoin creció ignorado, ridiculizado y despreciado, y sin embargo, sobrevivió. No porque los medios lo apoyaran, sino porque las personas lo entendieron, porque el poder del código superó el ruido de los titulares. Hoy más que nunca queda claro que la revolución no necesita permiso, solo necesita que alguien la escuche. Tú ya lo hiciste. Ahora la pregunta es,
¿Qué vas a hacer con eso? Quiero, para acabar el vídeo, que hay que recordar que ahora que ya conoces toda la historia, una historia que no empezó ni con marketing, ni con CEOs, ni con trajes, ni con inversiones en Silicon Valley, empezó en medio de una crisis, en silencio, en un foro, en la mente de alguien o de algunos que decidieron desafiar el sistema desde la raíz. Y recuerda, Bitcoin no es una moneda, es una herramienta a la libertad, no es una aplicación, es una idea. Satoshi se fue, sí, pero el código se quedó. La revolución continúa y te incluye. ¿Vas a seguir siendo espectador o te vas a convertir en parte de la red que está escribiendo la historia del dinero del siglo XXI? Bitcoin no necesita que lo entienda todo el mundo, solo necesita que lo entiendan los suficientes. Así que gracias por mirar y recuerda, el futuro no se predice, se construye bloque a bloque. Muchas gracias por escucharme, un abrazo muy grande. Esta es la historia desde mi punto de vista de qué es Bitcoin, la historia secreta contada con peros y señales.